Volvemos al movimiento turbulento en la City porteña de todos estos días. ¿Cuánto nos afecta? Estamos con Martín Carlos, director de Épica Consultores, economista. Claro, gracias Martín por haber venido. Buen día. Gracias por la invitación. Buen día. ¿Volvemos a depender del Fondo Monetario? Depender no, pero es significativo que tengamos que ir a negociar esta línea de crédito contingente porque la pregunta termina siendo ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué tan rápido en algún punto? Lo que sorprende no es que este gobierno le pida en algún momento dinero al FMI, porque hasta es un FMI y un gobierno que son afines en cómo están pensando la economía y eso se ve en los elogios y los análisis que el FMI ha hecho sobre la Argentina. Lo que es, si querés, preocupante es qué está pasando que ahora, a 2 años y medio de empezar el mandato, en un momento que se suponía que era calmo, estamos con estas turbulencias financieras y te obliga a ir a buscar un refugio en el FMI. ¿Qué busca el gobierno con esto? ¿Llevar tranquilidad a los mercados? ¿Que la semana que viene no se dispare el dólar cuando sea el vencimiento de las LEVA? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo le explicamos al que está mirando del otro lado? Fuimos al fondo. ¿Y para qué fuimos al fondo? ¿A buscar plata? ¿Por qué? Claro. Bueno, yo creo que hay que separar dos mensajes. El que le quiere dar el gobierno hacia afuera, a los inversores extranjeros, y el que da hacia adentro a todos nosotros y nosotras que vivimos acá. Para quienes el FMI además es un mal recuerdo y con razón, ¿no? Para la Argentina es un mal recuerdo. Claro. Entonces, ahí hay que entender que Argentina necesita dólares. Los necesitó siempre, no es un problema ni de este gobierno, ni de hace 8 décadas que tenemos crisis cíclicas, porque eventualmente nos vamos quedando sin dólares. ¿Sí? Y en este momento, la apuesta del actual gobierno de Cambiemos fue a que los dólares que Argentina necesita entraran por inversión extranjera directa, una inversión extranjera que, una lluvia de inversiones que nunca llegó, ¿no? Fue una garúa, viene siendo una garúa medio finita. Y en vez de entonces conseguirlos por ahí, los viene consiguiendo con deuda. Pensemos qué significa esto. O sea, Argentina necesita los dólares para importar, porque importa más de lo que exporta, para girar ganancias al exterior, las empresas que funcionan acá, ¿no? Lo cual es perfectamente lógico y razonable, para la fuga de capitales. Pero esa plata está, porque se supone que hay un montón de plata en el Banco Central. ¿Esa plata para pagar las importaciones, para girar capital, está? Bueno, el punto es que el Banco Central tiene reservas que obviamente alcanzan para, si uno tiene que pagar algo de esto, alcanzan. Pero no alcanzarían para sostener esto en un mediano plazo. Alcanzarán para... con el déficit de cuenta corriente que tenemos hoy, no alcanzan ni para 2 años. Pero ¿qué pasa? Entonces, bueno, uno tiene recursos. El recurso del Estado hasta acá, del Estado Nacional, era endeudarse, endeudarse afuera. En los últimos meses lo que vimos es que el mercado de deuda internacional le dijo al gobierno, hasta acá. Hasta acá te presté por ahora, quizás en un futuro te presto de vuelta, pero por ahora estaba parado esos préstamos que le estaban dando al gobierno. ¿Era fácil acceder al crédito hasta ahora? Hasta acá para el gobierno sí. Para la Argentina sí. Un mundo que tenía muchas ganas de prestarle a Argentina, porque Argentina estaba muy desendeudada y el mundo tenía mucha plata. ¿Y qué pasa? Estados Unidos levanta sus tasas de interés, entonces esos capitales prefieren irse a Estados Unidos, lo cual es muy lógico, eso le pasó a todo el mundo. Pero acá en Argentina además un poco nos pegamos un tiro en el pie con algunas malas reacciones. También un impuesto a la renta financiera que también hizo que algunos capitales quisieran irse. Pero además unas malas reacciones iniciales del Banco Central, que la verdad que reaccionó pensando que era una suba puntual de un día que podía contener, en vez de ver que era un problema mundial, esa disparada. Y ahí empezó el juego especulativo. Está bien, porque una vez que perdió la mano... la culpa, porque ayer el presidente de la Nación hablaba de lo que pasaba afuera, como que toda la responsabilidad de esto la tuvo la situación del exterior. ¿Eso es así? ¿O si hubiese sido un país más sólido, esto no pegaba tan fuerte? A ver, hay un inicio que tiene que ver con una condición externa, Estados Unidos subiendo sus tasas de interés, y hay una parte que es autoinfligida de esta crisis de estas 2 semanas, que es clara. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por un lado, reacciona a destiempo. Y cuando le toman la mano rápidamente en ese primer día de reaccionar mal del Banco Central, empieza una movida especulativa. Lo que vimos estas 2 semanas es especulación de parte... Especulación pura, de parte de algunos actores institucionales, empresas, bancos, internacionales, que dijeron, nosotros podemos hacer mucha ganancia si obligamos al Banco Central a devaluar.
Y apostaron a eso, y les salió bien, un día, y les salió bien otro día. ¿Y por qué iban a terminar de hacer eso, no? Un poco lo que vimos es ese intento de sacar ganancia, de forzarle la devaluación al Banco Central y que el Banco Central nunca pudiera calmar ese mercado. A ver, ayer a la mañana, antes de que abrieran, parece que el momento más tranquilo para la Argentina es después de las 4 o 5 de la tarde, durante estos días, y a esta hora, antes de que se abra, aunque ahora ya empiezan, como no, a estar toda la mirada sobre lo que ocurre en la City a partir de las 10. ¿Había otra solución posible? Porque ayer decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? Es clave lo que pase. Y nadie esperaba que subiera tanto el dólar. Después se logró bajar esa escalada. ¿Qué podía pasar si no era, cómo se podía frenar si no era pidiéndole al fondo, llevando ese mensaje? Con el diario del lunes es fácil, ¿no? Sí. La verdad que hay que estar en los zapatos del Banco Central, pero el Banco Central, como te decía, ese primer día que perdió la manija del mercado y le empezaron a correr durante 2 semanas, ese primer día lo que pudo haber hecho es actuar dejando de evaluar el primer día en vez de todos los días siguientes, sí, y después conteniendo. Y para contener la suba del dólar, además recurrir a las herramientas a las cuales está recurriendo ahora, pero que hace 2 semanas no usó. Por ejemplo, además de las que sí usó, como vender dólares y la tasa de interés, sí, podía haber recurrido a el dólar futuro, contratos de dólar futuro, que con este gobierno no se venían usando por esta judicialización, para mi entender ridícula, porque es una herramienta válida y después podemos discutir si nos gusta o no cómo se usó. Sí. Pero la judicialización de una herramienta de política económica derivó en que este gobierno hasta acá no se animó a usarla. Y cuando era necesaria no la usó. Ahora la está usando y bueno, ahora veremos que empieza a funcionar, pero hubiera sido interesante usarla hace 2 semanas. Decíamos recién, por un lado el mensaje al exterior, por el otro el mensaje interno. El mensaje decíamos hace un ratito con Tommy, mi compañero, aquellos que vivimos de un salario, tal vez llevamos un salario o 2 a casa y pensamos, bueno, ¿todo esto qué significa? ¿Qué nos mueve? El hecho de que vuelva el fondo. No es Kruger, decíamos, pero bueno, igual el fondo es como, si nos remontamos en la historia, las relaciones con la Argentina siempre han sido un tanto tortuosas. Sí. ¿Qué significa para nosotros? Para mí hay que separar 2 partes. Uno, lo que ya pasó, lo que ya el gobierno anunció, lo que ya hizo como medidas que incluyen. Y después lo que puede pedir el fondo ahora, ¿no? Lo que ya sabemos es que la inflación va a subir, o sea, no venía bajando de este 25%, ¿no? Vamos a tener unos puntos más de inflación por la devaluación ahora. ¿Más de cuánto? Y algunos, estamos arriba de 25, o sea, ya estamos en 25, va a subir. ¿Más de 25 al año? Claro. O sea que ahora estamos por más de 10 puntos de lo pronosticado por el gobierno. Exacto. Que probablemente baje en los próximos meses, digamos, en el segundo semestre del año. Pero ¿a cuánto baje? Yo creo que el gobierno hoy le va a estar rezando a que le empatemos al 25% del año pasado. Y, digamos, si llegamos a no haber una baja significativa de la inflación respecto del año pasado, eso no va a pasar probablemente. O sea, la desaceleración de la inflación no existe en términos reales este año. Este año no va a haber una desaceleración de la inflación. Y de la misma manera, así como eso nos impacta en los bolsillos, porque como decís, los sueldos vienen actualizándose, los gremios vienen negociando 20% como mucho. Entonces vamos a perder salario real, salvo que ahora haya una renegociación salarial. Y eso significa que tenemos menos plata para consumir, para ir al supermercado, al almacén del barrio y llenar el changuito, ¿no? Eso impacta por un lado entonces en menos consumo, menos calidad de vida para nosotros como trabajadores, trabajadoras, ¿no? Como familias. Y después está el tema de que una tasa de interés un poco más alta, perdón, bastante más alta, te impacta un poco en la inversión. Sí. Y además el gasto público, porque ya anunció Duhovne, el ministro de Hacienda, que va a reducir en 30.000 millones de pesos el gasto en obra pública. Sí. ¿Qué significa esto? La obra pública es algo que se hace en todo el país, con lo cual el impacto de esto es muy federal, ¿no? Y te dinamiza la construcción, que es el sector que más empleo estaba creando hasta ahora. Sí. Un empleo precarizado, un empleo muy masculinizado, mayoría de hombres, siempre en la construcción, pero que era empleo. Y muchas familias tenían un ingreso extra porque había un laburo pavimentando una ruta. ¿Vos decís que se frena el empleo con esto? Yo creo que con esto el sector que más te estaba traccionando empleo se desacelera un poco. Se desacelera un poco y esto obviamente es malo porque la perspectiva de crecer, ya no 3,5% como decía el gobierno en el presupuesto. Sí. Ya nos había golpeado la sequía, todo esto nos golpea para que estemos bastante más abajo de esa esperanza de crecimiento del gobierno. Todavía estamos creciendo, pero menos que lo que se esperaba y entonces se crea menos empleo. Martín, ¿se vuelca a precios todo lo que pasó en estos días o no? Sí. A ver, siempre que suba el dólar, en Argentina nos entra por muchos canales. Tenés precios que están directamente
directamente atados al dólar, como la nafta, que ahora hicieron un acuerdo para patear la suba. La suba la van a hacer, nos la van a financiar en cuotas de alguna manera, ¿no? Ahora estos 2 meses no sube y después sube de a tramos. Pero tenés también todos los precios de los productos importados. No solo el que vas a la góndola y dice hecho en China. También todos los productos nacionales que en algún lado de la cadena productiva siempre hay un insumo importado, una máquina que necesita un repuesto importado. O sea, digamos, nos afecta a los costos de producción. Las noticias para los consumidores y para los laburantes y para todo, con todo esto, no son muy alentadoras. De todos modos, si no se recurría al fondo, ¿era peor? Y estábamos en una especie de disyuntiva, una encrucijada muy dura, porque no podías dejar que el mercado financiero siguiera así, tan volátil, y vamos a ver si con esto finalmente lo logran, ¿no? calmar. Pero la alternativa del fondo es, vamos a ver qué nos pide para prestarnos plata. Claro, la reforma laboral es a lo que más se le teme, ¿no? Es una de las cosas reforma laboral dura. Y sí, porque ya la pidió. Así como ya había pedido una reforma previsional y el gobierno propuso una y la dejó ahí, ¿no? Terminó siendo una reforma muy tibia. La reforma laboral la pidió el FMI y el Banco Central, perdón. Y el gobierno mandó una propuesta de reforma laboral que es muy dura, porque parte de esta idea, de este diagnóstico, de que los sindicatos tienen mucho poder, los trabajadores tienen muchos privilegios. Entonces, inclina la balanza para el otro lado. Más allá de si ese diagnóstico es cierto o no, lo que hace la reforma laboral es quitarle mucho poder a los sindicatos y darle mucho poder en la negociación a las empresas, más poder. Entonces, a ver, ¿qué significa toda esta situación? Que el corto plazo no es tan bueno como por ahí pinta el gobierno, que iba a ser 2018. Vamos a tener un año de crecimiento bajo, vamos a tener un año de una creación de empleo muy moderada y con un problema serio con el salario real, ¿no? Claro. Y si bien todavía no estamos en un momento de crisis, esto repercute porque seguís teniendo un 25% de gente bajo la línea de pobreza, que hace décadas que estamos así, 7% de desempleo. Entonces, que no podamos mejorar estos números es importante en un país con nuestra situación. Bueno, esto apunta a frenar la crisis. La situación es complicada, es muy compleja, pero todavía no se está en crisis. La ayuda del fondo apunta a frenar esa crisis posible. Veremos lo que sucede. Totalmente, hay que ver qué nos piden, qué termina teniendo, qué efecto termina teniendo. Para la letra chica todavía falta, habrá que conocerla. ¿Tiene que pasar por el Congreso esto? Y depende qué sea lo que pida el FMI. El fondo, si pide la reforma, tiene que... Una ley de reforma laboral tiene que pasar, la ley de mercado de capitales ya se está tratando. Después veremos qué tipo de deuda es, porque según que sea, puede que necesite alguna aprobación del Congreso, del monto, hay que ver todo eso. Bueno, en principio, el pedido de préstamo no tiene que pasar por el Congreso, eso tiene facultad del Poder Ejecutivo para arreglar con el fondo. Lo que tiene que arreglar es el acuerdo. Siempre y cuando esté dentro de los márgenes que ya tiene para endeudarse. Claro. Vamos a ver eso, porque no sabemos el número tampoco del endeudamiento. Se habla de 20.000 millones de dólares. Pero también se habló de 30.000 millones de dólares. ¿Son la mitad de nuestras reservas hoy, 20.000 millones? Y un tercio más o menos. Un tercio de nuestras reservas. Sí, es un tercio de las reservas y es la mitad de nuestro déficit de cuenta corriente, o sea, de la cantidad de guita que estamos financiándonos todos los años. O sea que ahí hay un punto, porque esto es un financiamiento importante. Nosotros decíamos hoy a la mañana con Tommy, está como en una cajita de vidrio ahí como cerrada, úsela, golpee el martillo y rompa la cajita en caso de ser necesario. Ojalá que no lo necesite. Es que era lógico que en el momento eso pasara, porque es la ciclicidad de la economía argentina, que nunca cambiamos la estructura productiva que hay atrás de esto. Pero lo interesante, lo preocupante es que sea ahora, a los 2 años y medio de gobierno, en un año que tenía que ser tranquilo y de crecimiento, y al final estamos agarrándonos todos de la silla, ¿no? Bueno, las discusiones políticas también aceleran las crisis, ¿no? Cuando digo las crisis económicas, también tienen que ver a veces con discusiones políticas internas. Y viceversa, ahora vamos a tener mucha discusión política por esta crisis económica que se generó. Bien. Martín Kalos, director de Épica, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nos estaremos contactando de nuevo para ver si se tranquiliza o no la situación. Gracias.